Buen día, señoras, señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que siempre están fieles ahí a lo que les contamos desde aquí. Vamos a abrir tiempo para conversar, les diría de Castilla-La Mancha, pero les estaría mintiendo, porque seguro que vamos a hablar de muchísimas cosas que trascienden a la región y que incluso ahondan en muchos de sus rincones, por ejemplo, de aquí, del territorio albaceteño. Lo vamos a hacer con quién mejor que con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje. Bienvenido. Muchísimas gracias, un honor como siempre, de verdad. Como siempre, tenerle aquí un placer en un momento inédito. Lo dijo hace no mucho tiempo, además, aquí en Albacete. Estamos en un momento inédito que hay que afrontar, aseguraba, con responsabilidad y también con prudencia, nombraba. El momento es inédito, eso no hay duda, lo estamos viendo todos. Lo de la responsabilidad y la prudencia quizá no se está viendo tanto. Bueno, yo creo que en su conjunto la sociedad española está respondiendo a un infarto como el que empezamos a vivir a partir del 2007 con la crisis razonablemente bien. O sea, en realidad yo no veo, no intuyo revolución a la vista, yo intuyo cambios políticos, cambios sociales, pero bueno, dentro de un orden, ¿no? Incluso la persona más dura con el sistema constitucional en realidad lo que está buscando es sentarse en el Congreso de los Diputados. Eso no me parece grave. Y yo particularmente en Castilla-La Mancha llevo pocos meses de presidente de la región, aunque conozco muy bien la realidad de la comunidad autónoma por muchos motivos y porque he estado en el gobierno muchos años. Bueno, estoy contento sinceramente porque me encontré la región, a mucha gente en la región con los brazos caídos, resignada, como si ya no hubiera opción, ¿no? Como si no hubiera posibilidad. Han sido 4 años muy duros, recortes en los servicios públicos verdaderamente draconianos, muchas empresas que se nos han ido, casi 100.000 habitantes que hemos perdido, y me encontré mucha gente con los niveles de autoestima muy bajos, ¿no? Como si no pudiéramos volver a recuperar lo que teníamos o volver a sentir esa sensación de progreso que ha tenido Castilla-La Mancha durante tantos años. Y tengo que decir, sinceramente, que siendo difícil, teniendo mucho todavía que hacer, estos meses me han servido para sentar las bases, los cimientos, y me estoy encontrando a muchísima gente con muchas ganas de que esto vaya bien. Y creo que en pocos meses hemos cambiado, como dirían aquí, el color, ¿no? El color de la región. La gente ha empezado otra vez a emitir en positivo. No está todo arreglado, hay muchos problemas, hay mucha gente que quiere todo para mañana, hay gente que incluso duda todavía, pero en realidad me he empezado a encontrar a una inmensa mayoría con muchas ganas, igual que el gobierno, de que esto tire, que esto funcione, encontrar soluciones. O sea, estoy razonablemente contento, sinceramente. Presidente, quiero dedicar esta primera parte de la conversación a hablar de Castilla-La Mancha y la final para el panorama nacional, pero no me resisto a partir desde una imagen que a mí personalmente me llamó mucho la atención y que hila de alguna manera esos dos ámbitos. Hace 2 días le veía llegar precisamente al Congreso de los Diputados en esa primera tarde de la primera sesión de investidura para configurar un gobierno en España y coincidir, creo, según yo estaba viendo en ese momento en directo en televisión, sí, con la llegada del presidente de funciones, Rajoy, Mariano Rajoy. Sí. Me llamó la atención y pensé, ¿tendrá oportunidad en estos minutos de preguntarle el presidente García Paje a Mariano Rajoy por el Cogas o por los trasvases que se siguen aprobando, que son 2 cuestiones que usted ha pedido hablar en este tiempo con el presidente, o quizá que él haya tenido oportunidad de preguntarle a usted por esa retomación de las 35 horas de la semana para los funcionarios? Lo cierto es que no solo por respeto institucional, sino también yo creo que por normalidad política, lo primero que hice nada más tomar posesión es pedirle una entrevista al presidente del gobierno. Yo no voto a Rajoy, tengo de él un concepto personal razonable, yo creo que pienso de él bastante mejor que muchos ahora mismo en España y mucho mejor que algunos de su partido. No, le tengo por una persona en buena medida capaz, aunque no puedo defender el balance de su gestión estos 4 años. Pero bueno, yo tomé posesión, tengo muchos asuntos pendientes, creo que incluso por cortesía institucional el presidente de una comunidad autónoma tiene que entenderse con Rajoy. Me dolió bastante ver cómo incluso el presidente del gobierno atendía a una llamada que luego resultó ser de broma por la radio para hablar con el presidente de Cataluña, que lo merece, que es necesario, que probablemente es incluso más importante que otras cosas. Y yo lo único que he recibido es una negativa a entrevistarse con el presidente de la comunidad autónoma,
teniendo como tengo que hablar con él de agua, del COGAS, de la industria, de competencias, de financiación, de 1000 problemas de todo tipo y literalmente no ha querido reunirse. De manera que en ningún caso se me hubiera ocurrido despachar con el presidente del gobierno en los pasillos y menos en medio de una sesión de investidura, ¿no? Si me hubiera preguntado otra cosa, pues con amabilidad, porque acudí invitado por el candidato a la presidencia del gobierno, por Pedro Sánchez, porque realmente lo que está pasando en Madrid es importante y es importante para nosotros, además, para la comunidad autónoma, ¿no? Esta es una región que ha crecido a lo largo de su historia por la solidaridad europea y en buena medida también por la solidaridad nacional, porque ha funcionado España como país, ¿no? Y en el crecimiento del conjunto de España nosotros hemos ido muy bien, ¿no? En esa ola nos hemos subido. Pero quitando esto y respetando el proceso de la política nacional, yo me voy a entender con quien sea. Si mañana el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, estupendo, y si no lo es y es del Partido Popular, pues me voy a entender o voy a intentarlo en todo caso, ¿no? 100 medidas para la recuperación de Castilla-La Mancha, muchas de ellas incluidas en el proyecto de presupuestos regionales para este 2016. Vamos a empezar a hablar por la del empleo, objetivo prioritario en todo lugar que se quiere revitalizar, como es en este caso la región. Los datos últimos que nos ha dejado el mes de febrero no han sido todo lo positivos que se pudiese desear en este sentido, pero se está intentando desde el Ejecutivo ir poniendo las bases y surtiendo de herramientas para darles la vuelta lo antes posible. Salía adelante ese plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha, también el plan Adelante. Y el objetivo que usted se ha marcado a sí mismo no es nada fácil, porque le escuchábamos hace poco afirmar que su objetivo a fin de legislatura es reducir a la mitad el desempleo. A base de crear... ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? A base de crear empleo, no a base de echar a la gente del paro, ¿no? Que es una fórmula estadística. Mire, la primera condición para que aquí haya empleo es que vaya bien España. O sea, si alguien está pensando que puede ir mal el conjunto del país o de la economía en la que nos movemos y bien Castilla-La Mancha, pues se equivoca, ¿no? De manera que lo verdaderamente importante es que funcione bien la economía, no solo en el conjunto de España, sino en toda la zona euro en la que nos movemos. Primera condición, por eso me importaba mucho lo que pasaba en el Congreso y por eso considero que nuestra función es ayudar, empujar en la dirección de que los vientos que soplen sean buenos en el conjunto del país. Pero independientemente de cómo vaya en España, mi obligación es que el poco viento que haya, sea mucho o poco, el poco viento que tengamos en España de crecimiento lo podamos aprovechar. Y por eso en estos meses lo que hemos hecho es desplegar las velas para aprovechar el viento, ¿no? Después de 4 años donde las velas las han vendido, donde han arrendado, por no decir han destrozado los mástiles, nosotros en pocos meses hemos reconstruido con sindicatos, con empresarios, a través del presupuesto público, con multitud de reuniones, con una estrategia muy definida, hemos reconstruido el velamen del barco, de la embarcación. Hoy la comunidad autónoma no va a esperar a que sople el viento solo, vamos a soplar también, vamos a empujar, pero hoy estamos preparados, tenemos instrumentos suficientes como para que a poquito que España vaya bien, nosotros crezcamos por encima de la media. De hecho, los datos, incluso de febrero, fíjese, los datos de febrero del paro no han sido buenos, pero si restáramos de los datos de febrero el dato de paro que tiene que ver con la estacionalidad agraria, con el final de las campañas que ha habido en el invierno, habríamos subido. Incluso el dato desestacionalizado es un dato razonablemente bueno, pero no es suficiente en ningún caso. Y a lo que me refiero es que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto una estrategia de empleo activo importante. Aquí solo en Albacete, este año va a haber 1000 familias que van a tener empleo, que llevan 2 años, la inmensa mayoría de ellas, sin tener ni un solo ingreso. Ni un solo ingreso en 2 años. Ningún miembro de la familia. Mucha gente que lo está pasando no mal, peor que mal. Por tanto, 1000 personas van a encontrar empleo que además les va a permitir generar derechos como para engancharse posteriormente también a la seguridad social, cotizar y poder comprar también un subsidio. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intentando que la rueda de la economía privada y de la economía pública, que ha funcionado tan bien en España durante 30 años, que se ha parado, en buena medida se ha roto, ¿no? Ha descarrilado en Castilla-La Mancha en los últimos años, ha empujado al gobierno para que la rueda se saliera del eje, que esa rueda vuelva a su sitio. La administración, sin gastar por encima de lo que dice la ley, sin incrementar el déficit,
sin incrementar impuestos, como estamos haciendo con este presupuesto de este año, que lo han reconocido hasta los empresarios, sin apretar más, estamos intentando poner el dinero público en beneficio de que la rueda funcione, apoyando la iniciativa privada, también recuperando los servicios públicos, que al fin y al cabo también son consumidores, son familias, son empleados. Bueno, estamos intentando que la rueda funcione otra vez. Personalmente creo que va a ir muy bien. Personalmente creo que vamos a cumplir con ese objetivo, porque ahora mismo tenemos las velas desplegadas, a poquito que sople. Mire, desde que soy presidente he firmado ya 9 acuerdos con 9 empresas. La menor de ellas va a crear 200 puestos de trabajo. No creo que haya ningún presidente, ninguna comunidad autónoma que haya dedicado tanto tiempo y haya conseguido en tan poco tiempo firmar acuerdos de ampliación de empresas o de nuevas empresas que en sí mismos ya suponen impuestos, suponen mano de obra, suponen Producto Interior Bruto. Bueno, estoy razonablemente contento. Hemos firmado un acuerdo para generar en 2 años 60.000 puestos de trabajo entre la economía privada y la pública. Vamos a poner en marcha este año 1.042 contrataciones en la sanidad pública, que lo necesitamos no para contratar a la gente con el presupuesto público, sino para que haya mejores servidores y mejor sanidad, pero de paso lo que tenemos también es más economía, más gente produciendo y consumiendo. También vamos a sacar 750 plazas en el sector educativo. Bueno, y usted dirá, ¿y de dónde sale el dinero? Solo podemos conseguir más ingresos en la administración si la economía funciona, y por tanto lo que vamos a hacer es empujar, y va a funcionar. Yo creo que va a ir bien. Sobre esas 9 empresas que ha dicho han protagonizado ese convenio porque van a venir, en los últimos 4 años la región perdió 4.500 empresas aproximadamente, sí. Y es verdad que desde que se produjo el cambio de gobierno se crearon en torno a 1.300 sociedades mercantiles más. Se ha dicho, y usted lo ha escuchado también, que las empresas estaban huyendo de Castilla-La Mancha en estos momentos, sí. Y además usted ha alegado que se va a crear una ley que apoya a las empresas que quieran crecer y también a las que no quieran deslocalizarse. Aquí, por ejemplo, tenemos ahora un caso pues, problemático que está poniendo en peligro el puesto de 58 trabajadores en concreto en Albacete, en Adveo, de una empresa que quiere salir de Castilla-La Mancha, en este caso porque tiene su central en Madrid, en Tres Cantos. Sí. ¿Cómo quiere el presidente de Castilla-La Mancha intentar convencer a aquella empresa que pueda estar pensando en querer marcharse por vientos más favorables en otro sitio para que se quede? En estos 40 años de democracia y de economía de mercado en España, pues hay empresas que han abierto y han cerrado. Todos los años cierran empresas y abren. Es más, la economía obliga a que algunos negocios cierren porque van perdiendo sentido y otros abran, ¿no? Lo verdaderamente importante es que en la región ahora mismo tenemos 7 conflictos del tipo de Albacete, que cierra una parte importante relacionada con la empresa en Tres Cantos. Pero a mi juicio lo importante desde el punto de vista político institucional es que hace unos años estos trabajadores nunca los hubiera recibido la administración, nadie les hubiera atendido, se han desentendido, ¿no? Han cerrado incluso empresas importantes vinculadas con la administración. Este problema en concreto no viene de ahora. El gobierno de Castilla-La Mancha, que ha venido antes que estaba antes que yo, era muy difícil que atendiera a una empresa privada que va a cerrar cuando el propio gobierno estaba despidiendo 24.000 funcionarios. Es como muy absurdo, ¿no? Bueno, nosotros no solo vamos a recuperar una parte importante de la musculatura pública, sino que estamos poniéndonos en la piel y atendiendo a todos los empresarios y a todos los colectivos de trabajadores que tienen problemas. Esto te lleva tiempo, a veces sinsabores, a veces frustración porque no conseguimos arreglarlo, pero bueno, nuestro objetivo es intentar poner de nuestra parte lo que podamos, en términos legales, en términos de ayudas. Ahora mismo la comunidad autónoma ha puesto sobre la mesa más ayudas públicas a la creación de empleo y a la generación de empleo en las empresas que ha tenido. Hemos estado 4 años prácticamente sin tramitar una sola subvención pública. Y me importa mucho el ambiente porque, tenía usted razón, me ha dolido que la presidenta de la comunidad autónoma anterior, la señora Cospedal, diga que en Castilla-La Mancha ahora se están fugando empresas. La verdad, en primer lugar, es mentira. Esto no es novedoso porque realmente Cospedal, casi todas las cosas que he leído escuchando estos 4 años no se corresponden con la verdad. Para una que podía haber cumplido, que es la de quedarse como presidenta al menos de la oposición, tampoco la ha cumplido. Pero no quiero hacer sangre. Me parece que si hay alguien que no puede hablar de fugas, es quien en 3 meses se ha fugado de Castilla-La Mancha. Y no se ha quedado aquí para dar la cara en la oposición, que es donde la han puesto los ciudadanos. Punto 1. Y a partir de ahí me importa poco. Lo que sí digo es que es mentira. Que desde que yo soy presidente hay
1.300 sociedades mercantiles más. Que en los últimos 3 meses del año pasado, es decir, siendo yo ya presidente, esta región ha tenido un Producto Interior Bruto por encima de la media por primera vez en 8 años. Hemos crecido por encima. Que cuando se le pregunta a los empresarios en el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Oficial del Estado del Gobierno de España, los empresarios de esta tierra dicen que esta es la región en la que más confían para crecer en el futuro. Por consiguiente, los datos que nos llegan, sin ser como para tirar cohetes ni para que nos conformemos, empiezan a ser por primera vez optimistas. Empiezan a ser por primera vez apuntando en una dirección razonable de crecimiento, sensata, si quiere prudente, pero en todo caso optimistas. Tenemos datos de crecimiento empresarial, de crecimiento del empleo, de confianza empresarial, de confianza económica, más que suficientes. No sé, yo creo que a estas alturas lo que me gustaría es que tanto los sindicatos como la oposición se sumaran a un esfuerzo, ¿no? Que nos dieran tiempo. Llevo 7 meses, en 7 meses creo que hemos cambiado el ritmo, que la gente se empieza a apuntar a un planteamiento positivo de superación. Estoy muy convencido de que en 4 años le vamos a dar la vuelta a la situación y vamos a recuperar una parte muy importante de lo perdido, y lo que más vamos a recuperar es las ganas de que vaya bien las cosas, ¿no? Sabiendo que nos movemos en un contexto complicado, ¿eh? Porque tiene que ir bien España, tiene que ir muy bien el país. España no ha superado todavía la crisis. Desde luego yo no me conformo con aquello que dicen algunos de que está superada, ¿no? Es decir, cuando una parte muy importante del país está ganando 500 euros, como comprenderá, eso no es superar la crisis, cuando todavía tenemos unos déficits muy importantes desde el punto de vista de la financiación pública, de recursos y de servicios públicos. Bueno, nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos y creo sinceramente que va a funcionar. Por cerrar Estamos metiendo un electroshock emocional, de cercanía. No creo que haya nadie en la región que tenga un problema laboral o que tenga un problema sindical al que se le haya cerrado la puerta en la Junta, después de 4 años donde todas las puertas estaban cerradas. Yo creo que en 4 años entre todos a esto le vamos a dar la vuelta sinceramente. Cerrando el capítulo de empleo, aquí hemos tenido en los últimos días visitas, en entrevistas con algunos dirigentes del Partido Popular. En este caso, el señor Cañizares venía y también como alcaldesa de Alpera hablaba en lo referente al plan de empleo Cesare Arnedo. Sí. Y los dos sembraban pues algunas dudas en torno al plan que imagino se trasladan así a sus ciudadanos y sí. Desde aquí le pido a usted que les intente tranquilizar. Ellos hablan pues de ese agravio que dicen que les supone a los ayuntamientos que tengan que acudir a líneas de crédito para hacer frente al plan de empleo, que les da la sensación de que esto les pone un poco nerviosos porque no se terminan de fiar, no saben cuándo va a estar ese dinero. ¿Qué se les puede decir? Mire, yo he estado a veces en la oposición y uno cuando está en la oposición tiende a decir cualquier cosa pensando que vale, ¿no? Y que la gente no se entera. Yo le recomendaría al Partido Popular que tuvieran prudencia, ¿no? Porque han estado 4 años sin hacer un solo plan de empleo. Los ayuntamientos en la región no se tienen que endeudar para ir a un plan de empleo. Es tan sencillo como que tienen que participar del objetivo de crear empleo. Y estos dos señores, tanto el señor Cañizares como Cesare Arnedo, de la que diré ahora otra cosa también muy particular en relación con el empleo, han intentado que los alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha vetaran el plan de empleo, no se apuntaran. ¿Sabe cuál ha sido la conclusión? Es que el 100% de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, en mayor o menor medida, ha avalado y se ha apuntado al plan de empleo de la comunidad autónoma. Y yo me alegro de que muchos alcaldes del Partido Popular no hayan hecho caso a la consigna de sus dirigentes de vetar el plan de empleo porque lo hace paje. Es absurdo. Y algunos alcaldes o alcaldesas, como la señora Arnedo, tendrían que tener un cierto cuidado porque algunos de ellos han abierto las puertas de sus ayuntamientos para que la gente, antes de las elecciones, presentaran currículum para empresas ficticias, para empresas que a día de hoy todavía no han presentado su proyecto, ¿no? Hay gente que ha engañado a la ciudadanía diciéndoles, prometiéndoles y ofreciéndoles un puesto de trabajo que ellos ya sabían entonces, cuando lo hacían, que era irreal, que era falso. Yo no lo hago. Mis planes de empleo serán mejores o peores, pero están en el boletín oficial, son públicos y, por cierto, han contado con el beneplácito y la unanimidad de todos los partidos políticos, de los sindicatos y de los empresarios de la comunidad autónoma. Y no soy tonto.
No vamos a arreglar el plan del el empleo en la región con contratos temporales de 6 meses para gente que lo está pasando muy mal. Pero póngase en mi lugar. ¿A qué tengo que dedicar más dinero y más esfuerzo cuando yo llego de presidente y me encuentro a 200.000 personas en el paro? De las cuales 120.000 en 2 años no han tenido un solo ingreso. Si es que casi, si me apura, me da igual si trabajan o no, si cogen una escoba para barrer o una manguera para regar en un jardín público. Si es que aunque solo sea por ayuda social, si aunque solo sea porque haya supervivencia, necesitamos implementar medidas de empleo que, bueno, fíjese si son negativas o no lo son, que se ha apuntado el 100% de los ayuntamientos de la región, del PP, del PSOE, independientes, de Podemos, de Izquierda Unida. Bueno, lo que echo de menos es lo que ha pasado en estos 4 años. Ni un solo plan de empleo. Ni uno solo. Y esto es lo lamentable porque realmente hemos consentido que 100.000 personas se nos hayan ido de Castilla-La Mancha a buscarse la vida a Polonia, a Francia, a Inglaterra. Yo ahora tengo un objetivo esencial en materia de empleo, que no es solo ahora ayudar a la gente que lo está pasando muy mal a través de los ayuntamientos, es que llevamos ya más de 1.000 contrataciones de gente joven, a gente comprometiendo, como lo estamos haciendo, el 50% del sueldo que se lo pagamos a las empresas para que esa gente que acaba de terminar aquí sus estudios, antes de irse a buscar la vida a Valencia, a Alicante, a Sevilla, a Barcelona o al extranjero, se quede en Castilla-La Mancha, que eche raíces en la comunidad autónoma. Lo peor que nos puede pasar es gastarnos como nos gastamos 1,5 millones de euros por cada niño o niña en su educación, desde que empiezan hasta que acaban, y que cuando acaben no tengan ocasión ni tengan oportunidad en esta región. Por eso vamos a hacer un esfuerzo complementario muy importante en la gente más joven. Esto sirve para que me critique gente que no tiene 35, que tiene 35 años, 40, ¿y conmigo qué pasa? A todos les vamos a ayudar, y el plan de empleo y las estrategias de empleo ayudan a todo el mundo, pero me tendrán que entender que hay 2 colectivos que son prioritarios para una sociedad en su conjunto. La gente joven que termina sus estudios y que antes de que se busquen la vida fuera tenemos que intentar que la consigan aquí, porque eso es invertir en nuestro capital humano. Podemos exportar todo y lo quiero exportar todo, vino, queso, aceite, lo que queramos, además nos va muy bien. Lo único que no quiero ni podemos permitirnos es exportar inteligencia. Si fabricamos gente lista, tiene que quedarse aquí. Esto me parece sentido común. Y luego hay un segundo colectivo que lo vamos a poner en marcha, se lo doy como primicia si quiere, a partir del mes de abril, entre abril y mayo, que son los mayores de 55 años. Que es gente con un talento inmenso, que ha estado toda una vida trabajando, que con motivo de la crisis se ha ido al paro y que ahora con la edad que tiene, aunque esté cualificada, tiene auténticos problemas para que alguien le contrate, ¿no? Entonces, gente que puede tener un subsidio de 400, 500 euros porque se los paga el Estado a partir de 55 años, preferimos que tenga un contrato de trabajo, que pueda ir a su familia y les diga a sus hijos, oye, yo todavía puedo trabajar, puedo rendir, puedo cotizar, puedo incrementar su pensión. Bueno, yo creo que es esencial. Y este esfuerzo lo vamos a hacer en la comunidad autónoma y lo más importante de todo es que este gasto es un gasto que podían haber hecho los años anteriores. No lo han hecho porque no les ha dado la gana. Porque yo he programado un gasto importante en materia de empleo sin salirme para nada de las consignas de Montoro. No estamos saltándonos al déficit ni estamos dejando de hacer otras cosas importantes. Lo estoy haciendo al mismo tiempo que pongo en marcha la obra del hospital de Albacete, que también va a generar cientos de empleos en la ciudad. O el hospital de Guadalajara o el de Toledo. No estamos para estar cruzados de brazos. Este es un momento en el que la región, en conjunto España, necesitan un impulso, un empujón. ¿Puede que no funcione la situación? ¿Puede que dentro de unos años en realidad no haya respondido el enfermo? Puede pasar. Pero vamos, lo que desde luego no nos podemos permitir es no intentarlo, ¿no? Y yo personalmente, por la sensación que estoy palpando, por la cantidad de empresarios a los que estoy conociendo con ganas de invertir, por la cantidad de acuerdos que estamos firmando con empresas concretas, ¿no? Yo creo que esto va a ir bien, sinceramente. No es que quiera ser optimista a la fuerza ni oficial, es que noto un buen ambiente. Vamos a hablar del proyecto de presupuestos que está ahora mismo en trámite, 8.420 millones. En esa rueda de prensa conjunta en la que usted lo presentaba de manera pública junto al integrante de Podemos, José García Molina, usted aseguraba que eran unas buenas cuentas para Castilla-La Mancha. Muy buen presupuesto. Pero postillaba además que no era el presupuesto que habría hecho el PSOE solo. ¿Cómo sería ese presupuesto que habría hecho el PSOE?
No, me pregunté a mí mismo en público, porque es la pregunta que por otro lado cualquier periodista me hubiera hecho, bueno, ¿y qué ha tenido que ver Podemos en el presupuesto? Mire, yo creo que el gobierno, a mí me gustaría que fuera de mayoría absoluta, no lo es, aunque el gobierno es monocolor del Partido Socialista, con un acuerdo de investidura con Podemos. El gobierno es un gobierno que tiene un programa de gobierno muy claro, creo que muy reconocible. En Castilla-La Mancha la gente conoce al PSOE, sabe lo que hemos hecho antes y lo que queremos hacer, incluso lo que queremos dejar de hacer, porque son errores que hemos cometido y que no queremos volver a cometer. Pero en su conjunto yo creo que Castilla-La Mancha ha sintonizado durante 3 décadas con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista de aquí, no el de Cataluña ni el de País Vasco, con el de Castilla-La Mancha. Y esa sintonía se recupera en este proyecto de presupuestos. Es un presupuesto en el que sale ganando la sanidad pública, es un presupuesto en el que sale ganando la educación pública, es un presupuesto en el que ganan las políticas de empleo, es un presupuesto que no le supone ningún disgusto al empresariado, al contrario, no incrementamos la presión fiscal y, sin embargo, por primera vez en 4 años recuperamos políticas activas para promocionar el empleo en las empresas. Es un presupuesto que apuesta, en definitiva, otra vez por las infraestructuras públicas, que lo hace dentro de la ortodoxia financiera y económica. Y mire que yo me he encontrado 6.000 millones de euros más de deuda pública de los que se encontró Cospedal, porque Cospedal se ha pasado 4 años quejándose. Pero cuando yo he llegado de presidente, yo no voy a hablar de la herencia, lo digo una vez y no quiero repetirlo, ni insistir, ni aburrir a la gente. Y sobre todo no quiero utilizar la herencia de Cospedal para dejar de hacer mi programa electoral. No quiero utilizarlo de coartada. Pero tampoco voy a mentir a la gente. Cospedal lo que ha hecho en estos 4 años es despedir a 24.000 familias del empleo público, dinamitar los servicios públicos, espantar en definitiva la capacidad emprendedora, la energía, la autoestima de la gente. Aquí la gente se ha cruzado de brazos cuando no se ha asustado. Y lo que no han conseguido por ese mecanismo se han ido al banco a pedir préstamos. 6.000 millones. Cospedal ha doblado prácticamente la deuda pública de la Junta en tan solo 3 años. Y eso lo voy a tener que pagar yo, para no engañarnos. La comunidad autónoma. Me va a tocar a mí afrontar ahora mismo el doble de deuda pública de la que se encontró Cospedal, que parecía que habían arreglado un problema económico cuando lo único que han hecho es aplazar la deuda para nuestros hijos y nuestros nietos. Y ahora habrá que torear ese toro junto con una ansiedad del conjunto de la sociedad que quiere recuperar la sanidad, la educación, incluso de mucha gente que cree que no ha habido crisis, ¿no? Mi mayor dilema ahora mismo es convencer a mucha gente de que, por mucho optimismo que queramos vender, no podemos olvidar que la crisis no la hemos superado y que además la crisis que llevamos padeciendo desde el 2007 ha dejado lecciones que tenemos que aprender para mucho tiempo. En qué no gastar, cómo hacer las cosas, cómo llegar a acuerdos. Bueno, yo creo que eso lo estamos intentando poner en práctica y ya digo que casi mi mayor hándicap ahora mismo como presidente es el dosificador de ansiedad de mucha gente que piensa que todo es posible, ¿no? Y que además quiere olvidar tan rápidamente los últimos 4 años que se quiere colocar ya en un futuro tan esplendoroso que es el que yo busco, pero el que todavía no tenemos, ¿no? Dijo ese día que Podemos había hecho un poco de acelerador de algunas cuestiones. Sí. Yo no sé hasta qué punto se ha visto obligado, entre comillas, dentro de la obligación derivada de la propia cesión que conlleva una negociación en un acuerdo, obligado a poner en marcha cosas que quizá usted considerase que igual no era el momento o no eran prioritarias en Castilla-La Mancha. Ha recibido críticas por algunas cuestiones, el tema de la educación concertada, el de algunos servicios religiosos. Sí, bueno, sí, correcto. ¿Hay alguna cosa que usted yo hay cosas creía que no tocaba, quizá? Hay cosas en las que no coincido con Podemos y en las que además no voy a coincidir y en las que además no voy a ceder. Pero no por nada, sino por un planteamiento de principios. Pero el grueso del planteamiento económico, político y social lo compartimos, ¿no? Muchísima gente que en España lo que busca es recuperar la senda del progreso. El conjunto del presupuesto y del proyecto político es el del Partido Socialista y el programa que aplicamos es el del PSOE. Evidentemente aderezado o aumentado con el acuerdo de investidura, pero para entendernos, evidentemente que Podemos no solo tiene derecho, sino que tiene la obligación de influir en el presupuesto y en tantas y tantas decisiones. Tiene 2 diputados y por consiguiente tiene que hacerlo. Pero yo particularmente me siento muy cómodo. Por ejemplo, Podemos, hay gente en Podemos que yo la escucho y veo que odia la educación concertada. Pero yo no.
no solo no la odio, sino que además la educación concertada es un planteamiento que puso en España en marcha el Partido Socialista con Felipe González. Lo único que digo con claridad, y se lo digo a la educación concertada como a todo el mundo, es que en estos últimos 4 años de Cospedal se han cebado con la educación pública. Y por tanto yo no voy a restar ni un milímetro a la educación concertada que me he encontrado. Y voy a seguir creyendo en la educación concertada, que por cierto, la que hay es la que dejó Barreda y la que dejó Bono. Porque incluso Cospedal le ha restado mucho presupuesto a la educación concertada. O sea, todo el mundo que crea en la educación tendría que creer en un gobierno que cree en la educación. A la educación concertada solo le puede ir bien si hay un gobierno que cree en la educación. Cuando enfrente tienes un gobierno que no cree en la educación, no se equivoque, le terminará yendo mal a la pública, a la privada y a la concertada, porque lo que habrá es menos educación en el conjunto del sistema. Por tanto, la educación concertada actual no tiene nada que temer. Es más, este ha sido el primer año en la historia de la comunidad autónoma en que las becas para los niños, para comedores escolares, además de en la enseñanza pública, se han aplicado en la enseñanza concertada. Hemos subido también el 1% a los profesores de la educación concertada, cuando podríamos habernos escapado de ese objetivo. La misma subida que a los funcionarios públicos. Por tanto, no solo nos lo hemos bajado. Es más, si el día de mañana, y esto lo sabe Podemos, nos tenemos que plantear, y me lo quiero plantear, una reducción de ratios, es decir, que haya menos niños en clase por cada profesor, eso inevitablemente será contando con la educación concertada. Se ponga como se ponga, el partido que quiera. Ahora, ¿qué sí voy a hacer? ¿Qué compromiso quiero? Y aquí no me tiene que obligar nadie, ni siquiera Podemos. Es reconstruir aquello que ha sido más dañado por el gobierno de Cospedal, que es la educación pública. Sí, aquella que llega a donde no llega, a donde no hay negocio. Sí, esa es la que voy a reconstruir. Con mucha claridad, con mucha convicción, sabiendo que Castilla-La Mancha, además, es la región de España donde menos proporción de educación concertada hay sobre la pública. O sea, aquí ni siquiera es un problema. Y la pública, o mejor dicho, la concertada, en muchos casos no es tampoco una educación con tinte religioso. Yo llevo a mis hijos a un colegio concertado, que además tiene filiación religiosa. Y lo llevo a gusto, estoy contento, estoy muy satisfecho. No solo no tengo ningún problema ideológico, no solo no tengo un problema moral, sino que defiendo la convivencia de los dos modelos, pero eso sí, estoy en la obligación de recuperar la convivencia entre lo público y lo privado que se ha roto con el gobierno de Cospedal. Y también hay gente que se plantea, por ejemplo, he escuchado esta mañana, es verdad que Podemos, a veces hay algunos dirigentes de Podemos que parece que destilan odio a la Iglesia. No es mi caso. Yo soy creyente. Pero eso sí, el que sea creyente no me confunde en mi papel. Soy presidente de todos, de los que creen en Dios, de los que creen en Alá o de los que no creen en nadie. Y esto es algo que no me va a apartar para nada de mi función pública, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros no vamos a impedir, al contrario, vamos a mantener y vamos a proteger el que pueda haber servicio religioso en los servicios públicos, especialmente en los sanitarios. No se me ocurre un momento mejor en donde pueda haber un cura para atender a un enfermo que se está muriendo. No, en mi vida me voy a plantear que eso se suprima. Ahora, una cosa es permitir que haya curas y capillas como tiene que haber en los hospitales, y otra cosa es discutir quién lo paga. Y soy creyente. Y eso es lo que vamos a discutir. Porque si este es un acuerdo del Estado con la Iglesia Católica a nivel nacional, a nivel mundial, parece bastante razonable que en vez de pagarlo el sistema sanitario público, lo pague el Estado. Bueno, como tantas cosas. Yo he sido alcalde de Toledo. Y he reclamado como alcalde, junto a alcaldes del Partido Popular, que el IBI que no paga la Iglesia o que no pagan los bienes de interés cultural, si el Estado quiere que no lo paguen, está en su derecho. Pero que no lo dejen de cobrar los ayuntamientos. Y alcaldes del PP y alcaldes del PSOE y alcaldes independientes hemos reclamado al Estado que nos compense por el IBI que dejamos de recaudar porque el Estado decide que no lo paguen. Oiga, si el Estado no quiere que pague la Iglesia impuestos, está en su derecho. Yo no me meto, yo no soy el Estado. Lo que le digo es que eso que va a financiar servicios públicos aquí, alguien me lo tiene que compensar. Yo creo que más clarito. Iba a detenerme más aquí, pero no nos da tiempo, así que paso a lo siguiente. Pero me importa dejarlo esto claro, porque me importa, porque hay muchas veces en España que nos perdemos en los símbolos, en las imágenes, y sin embargo no discutimos en el fondo. No hay ningún problema, al contrario. Creo que soy el primer dirigente del Partido Socialista que consigue que Podemos firme un documento en el que reconoce, ampara y protege que en los hospitales y en los centros sociales haya asistencia religiosa.
Fíjese, lo contrario de lo que dicen algunos. Hemos conseguido que terminen aceptando que es bueno que pueda haber capillas, centros de culto y asistencia religiosa. Otra cosa, están en su derecho, y yo también lo pienso, es que hay que hablar de cómo se paga esto. Pero vamos, esto es de cajón. Sanidad, rápidamente, una pincelada. Hace escasamente unos días, el 20 de febrero, se abría aquí en Albacete ese segundo punto de atención continuada para urgencias extrahospitalarias. Una demanda que venía siendo pues muy recurrente por parte de los profesionales, pero que sin embargo motivó que el alcalde de la ciudad le remitiese una carta. Así nos lo dijo desde aquí, que le había enviado una carta mostrándose pues disconforme con esa medida, que considera un recorte absoluto porque se cierran los centros de salud los sábados por la mañana. ¿Le ha llegado esa carta? ¿Le ha contestado pero la carta? Yo creo que algunos dirigentes, y mire, yo voy a intentar llevarme bien con todos los alcaldes, sean del partido que sean, y se lo dice alguien que ha sido alcalde de Toledo y ha estado absolutamente bloqueado, por no decir absolutamente hostigado por Cospedal. Yo he sufrido mucho como alcalde. He visto cómo toda la televisión pública y los impuestos de la comunidad autónoma en el servicio público de radiodifusión se han orientado a pintar una imagen del alcalde de Toledo como un diablo. No había bache en Toledo que no se inventara, Nacho Villa y Cospedal. Por tanto, como yo he sufrido en mis carnes lo que significa que toda una administración con 8.000 millones de euros y muchos medios de comunicación públicos y privados le rieran la gracia a Cospedal, como yo he visto estos hostigamientos, yo no lo voy a hacer. Y voy a respetar al alcalde de Albacete porque es quien ha colocado a los ciudadanos de Albacete como alcalde. Es más, tengo una relación razonable prácticamente con todos los cargos públicos de la comunidad autónoma. Y la verdad, sinceramente, me parece un poco incomprensible, porque lo que hemos hecho es reorganizar los servicios hospitalarios. Simplemente indicar que los servicios pediátricos o de urgencias, en vez de hacerse en 3 sitios, se van a hacer en 2 y se van a concentrar por un problema simplemente de mejor funcionamiento del servicio. Es más, le aseguro que cuando acabemos la legislatura habremos multiplicado al menos un 30% el servicio sanitario en la comunidad autónoma. Cospedal se lo ha cargado en un 41%. Yo creo que hay gente, sobre todo los que militan en el Partido Popular o los que han aplaudido a Cospedal cuando era presidenta recortando, aquellos que se han callado o han sido cargos públicos, como el alcalde de Albacete, que ha sido delegado en esta provincia, y se han callado con los recortes en sanidad durante 4 años, creo que tendrían que medir mucho sus palabras. Porque quien ha jaleado, ha aplaudido a Cospedal en los recortes de la sanidad pública en Albacete y en toda la región durante 4 años, creo que tendría que darnos, al menos al que hoy les habla, un poquito más de margen de maniobra, ¿no? Porque estamos intentando recuperar los servicios públicos, por cierto, con el mismo presupuesto que nos ha dejado Cospedal, ¿no? Nos vamos ya al ámbito nacional, pero mirando de reojo a Castilla-La Mancha todavía, porque le pregunto si teme que lo que está sucediendo ahora mismo en torno a las negociaciones de que se forme o no un posible gobierno puede acabar influyendo, afectando a Castilla-La Mancha. El otro día escuchábamos a José García Molina decir que ese pacto entre PSOE y Ciudadanos podía dejar en papel mojado directamente el acuerdo en Castilla-La Mancha, y los presupuestos están por aprobar. En principio dijo que no habría problema y que quizá alguna enmienda, pero la realidad es que hay un calendario importante en lo nacional que trunca de lleno el propio calendario regional de los presupuestos. ¿Teme que haya alguna sorpresa? Pero bueno, si alguien quiere utilizar a los funcionarios de Castilla-La Mancha, a los maestros, si quiere utilizar a los parados de Castilla-La Mancha como palanca para conseguir un asiento en el Consejo de Ministros, conmigo que no cuente. A mí me gustaría que en Madrid haya un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, pero no voy a utilizar los intereses de la comunidad autónoma ni para conseguir eso ni para evitarlo. Al señor García Molina le han elegido los ciudadanos de Castilla-La Mancha para defender estos intereses, que por cierto, en muchos casos estarán en colisión o en contradicción con el gobierno de España. El señor García Molina tendría que tener claro, como lo tengo yo, que algún día, si mañana Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno de España, algún día el señor Molina se tendrá que plantear que a lo mejor tiene que discutir con él. ¿Y qué pasaría si mañana Pedro Sánchez o Pablo Iglesias aprobaran los mismos trasvases que está aprobando contra el Júcar o contra el Tajo el señor Rajoy? Porque yo tengo claro lo que haría. A Pedro Sánchez nunca le insultaría, pero le recurriría y le denunciaría a los tribunales, a mi secretario general.
¿Haría lo mismo el señor Molina con Pablo Iglesias? Porque aquí nos han puesto para defender los intereses de la región, no para otras cosas, ¿eh? A su juicio, ¿cómo define usted la situación? ¿En qué papel o en qué posición está cada uno de los partidos? Se dice que hay quien está desde el primer momento, desde la noche del 20 de diciembre, esperando nuevas elecciones. Sí. Ayer y antes de ayer vimos una intensa sesión de investidura en la que por momentos pues se vislumbraban muchos mensajes más de tipo meeting que de lo que allí se estaba tratando. Desde fuera, si es posible tener esa visión de ciudadano, pues mire, yo como... ¿en qué papel diría que está cada cual? Yo soy del Partido Socialista y le voy a decir que nunca como ahora he tenido tan claro que el espacio político en el que milito es el espacio más de futuro. De hecho, casi todo el mundo corteja la socialdemocracia, ¿no? Ciudadanos se acerca, casi le gustaría también llamarse socialdemócrata. Podemos, en el fondo, no nos engañe, lo que quiere es comerse al Partido Socialista y, por tanto, ocupar nuestro espacio. Es legítimo, pero no nos vamos a dejar. El Partido Popular, pues probablemente no se haya todavía dado cuenta del espacio que ocupa ni ellos ni la socialdemocracia. Pero yo, personalmente, he seguido muy de cerca el debate, me siento muy orgulloso del candidato a la presidencia del gobierno. La diferencia es que Rajoy, que sacó más votos que Pedro Sánchez y más diputados, que parecía que por tener más diputados y más votos tenía que haber un derecho natural o divino a ser presidente ya, con tener un voto más, no se ha atrevido. Es más, le dio calabazas al rey, dio calabazas al jefe del Estado y no asumió su responsabilidad. Se pueden poner a dar todas las voces que quieran en los mítines, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, Rajoy ha estado tan cruzado de brazos como con el problema de Cataluña o como con el problema del paro. En definitiva, ha hecho lo mismo con la presidencia del gobierno que ha hecho con Merkel, cruzarse de brazos. Se ha dejado hacer. Y esto no vale. Y por tanto, yo lo único que les pido es respeto para el candidato del Partido Socialista, que asumió la responsabilidad de intentarlo sin tener garantizados los apoyos. Es que el mérito está ahí, nos ha fastidiado. Si para presentarse a la candidatura a la presidencia del gobierno, cuando ya tienes un acuerdo cerrado, para eso vale cualquiera. El problema es recibir el encargo, coger el toro por los cuernos e intentar llegar a acuerdos. Y eso solo lo ha hecho Pedro Sánchez, que por cierto, creo que tuvo un debate muy de altura. Y desde mi punto de vista ha ganado volumen. Que quizá no estuvo contundente en el momento en el que Pablo Iglesias directamente aludía a Felipe González, al Partido Socialista, etc. Bueno, yo la contundencia de Pablo Iglesias o la de Rajoy no la quisiera para mi candidato. Hay quien ha dicho que quizá le faltó un poco de dureza a la hora de contestar a unas acusaciones como las que dijo en ese momento. ¿Usted considera que no? Bueno, yo creo que estaba en el papel del presidente del gobierno. Sí, sí. Los que chillan más... el Congreso de los Diputados no es una discoteca, ¿eh? No se mide a los dirigentes políticos por el nivel de decibelio ni por lo que gritan. Se les mide por la lógica de sus argumentos y por la coherencia de sus planteamientos. Y yo particularmente me siento orgulloso porque vi a un candidato a la presidencia del gobierno del que mucha gente podía dudar, pero primero, fue educado. Ahora te pueden llamar débil, pero yo creo que no es debilidad. Si para insultar no hay que ser fuerte. Si el insulto es lo más fácil que hay, eso le aseguro que está tirado. Lo que requiere firmeza es aguantarse y aguantar los insultos y no contestar con insultos. Para eso fue muy fuerte. Pero además de ser educado, sinceramente es que yo creo que en los asuntos más importantes del país es que estuvo absolutamente coherente. Yo me siento orgulloso de ver que no se canteó ni un milímetro. Mire, le ofreció la mano a los independentistas catalanes, pero dejó muy claro que no se casaba con ellos. Y esto me parece esencial. Como también, a la hora de poder hacer o no demagogia económica, estableció un modelo económico creíble. Si hoy es muy fácil decir que vamos a contratar a todos en la administración, que vamos a bajar los impuestos, pero bueno, por favor, yo creo que al Partido Socialista se le tiene que exigir ser serio. Y yo creo que el único modelo ahora mismo razonable para tender puentes en un sentido y en otro es el del Partido Socialista. Sinceramente. Y lo único que lamento es que haya gente que esté más pensando en qué rédito le va a sacar al debate parlamentario de cara a unas segundas elecciones que a los intereses del país, ¿no? ¿Qué tiene el pacto con Ciudadanos que tanto ofende tanto a la derecha como a la izquierda y cómo se puede trasladar de manera eficaz que no suman ni la una ni la otra, por mucho que luego
en el siguiente turno de palabra se insista en que así se suma más. Se sumará más, pues, pero no es suficiente tampoco. Al PP entiendo que le moleste, porque en el fondo Ciudadanos le ha quitado muchos votos. El Partido Popular en España lleva muchos años mirando que no le salga un partido por la extrema derecha y le ha salido por el centro. Mira tú por dónde. Ciudadanos va a obligar al Partido Popular a cambiar, sí o sí. O sea, si hay algo que está clarísimo en este momento ahora mismo, es que Rajoy tiene fecha de caducidad. Fíjese que aunque consiguiera la presidencia del gobierno, no hay duda ninguna que el Partido Popular está abocado, y no por los casos de corrupción, que eso también son diarios, está abocado a un cambio generacional. ¿No se da cuenta que todos los dirigentes que hablaron en el Congreso son nuevos? Todos son nuevos, mejores o peores, son todo gente de hoy, menos Rajoy, que lleva 40 años. Y yo no le discuto su trayectoria ni su capacidad, pero hombre, futuro, lo que es futuro, no puede vendernos. Uno, que Rajoy se cabree con Ciudadanos, lo entiendo. ¿Por qué se cabrea Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias ha querido vender, empezó diciendo que no era ni de izquierdas ni de derechas. Ahora ya nos hemos dado cuenta que se quiere quedar solo en la izquierda y no le vamos a dejar, porque la izquierda sensata, la izquierda realista, es la que representa al Partido Socialista. Pero con todo el respeto del mundo, que ha tenido 5 millones de votos, creo que hay que buscar un entendimiento. Pero, ¿por qué se molesta Pablo Iglesias? Porque en el fondo lo que quiso vender es la nueva y la vieja política. Y le molesta que dos personas nuevas, que son Rivera y Pedro Sánchez, se han entendido. El PSOE no es nueva política en el sentido de que es el partido más antiguo de España, el único que no se ha tenido que refundar y el único que no se ha planteado nunca cambiar sus siglas. Todos los demás han dado 1000 piruetas para intentar encontrarse a sí mismos. Nosotros no lo necesitamos. Y tenemos un dirigente nuevo. Y Rivera, que es nuevo, representa también la nueva política, se supone que un nuevo partido, pues entiendo que al ponerse de acuerdo con el PSOE molesta a Pablo Iglesias. Hay gente que iba de nuevos en el Congreso y han resultado muy antiguos. Esta mañana María Dolores de Cospedal ha dicho que el lunes les van a llamar al PSOE para intentar la gran coalición, el gran pacto. Qué susto. Al margen de si eso a mí ha estado 4 años sin llamarme. O sea, pues el lunes que les como llamarán. haga lo mismo que aquí. El lunes les llamarán. Al margen de si ese gran pacto es o no propicio y ventajoso para uno o para otro, esa es otra cuestión. ¿Cómo se le explica a la gente que el lunes les van a llamar para pedirles lo mismo que ayer y que mañana han votado en contra? Nada, yo creo que el Partido Popular está en un camino imposible. Mira, le hablo con sinceridad. El Partido Popular es un partido importante. Este país necesita un partido como el PP. Yo no quiero que gobierne, pero no estoy dispuesto a negar que ha hecho cosas importantes y que hay mucha gente ahí decente a la que yo no estoy dispuesto a demonizar de ninguna manera. Creo que sus dirigentes no están a la altura ni de sus votantes, ni tampoco de sus militantes, que hoy tendrían que estar avergonzados de la inmensa catarata de corrupción que están poniendo de manifiesto y que casi les salva estar en funciones y que aquí está todo el mundo más pendiente de eso que de Bárcenas. Pero en realidad, si fuéramos serios a estas alturas, ese partido ya tenía que haber pegado un giro de mucho cuidado. Ahora, no por la corrupción, por otras razones. Mire, un acuerdo de carácter constitucional con el PP es necesario. Por tanto, yo siempre abogaré porque el PSOE y el PP se entiendan en términos de Estado. Pero formar gobierno no. Además, es que no creo que fuera bueno para el país. Ya sé que esto se entiende difícilmente. Pero si se juntan PP y PSOE en el mismo gobierno, lo que tendríamos es a un 50% en el gobierno y el otro 50% que sería Ciudadanos y Podemos enfrente. No es razonable. La gente ha votado a PSOE porque es la alternativa del PP y la gente ha votado al PP porque es la alternativa realista del PSOE. No tiene mucho sentido que Ciudadanos o Podemos, que han crecido a costa de sacudir al bipartidismo, terminen frotándose las manos porque el bipartidismo vuelve a las suyas. No, esto no tiene lógica ninguna. Y es que además discrepamos muchísimo del Partido Popular en muchos aspectos. No en España, ni en la unidad de España, ni en la cuestión constitucional, ni en otras cosas, ni en el terrorismo, por supuesto que no. Pero es que el PP solo se acuerda de la gran coalición cuando lo necesitan ellos. Porque les recuerdo que el PSOE no ha tenido mayoría absoluta en otras ocasiones y en la vida el Partido Popular se ha planteado apoyar al Partido Socialista. Solo se la plantean cuando la necesitan ellos. Y esto es que lo ve cualquiera, vamos, a estas alturas resulta casi patético, ¿no? Una última cuestión en torno a este asunto antes de cerrar. También ligada un poco al propio Partido Socialista y a la imagen que se ha intentado dar en los últimos tiempos de manera muy especial. Ustedes, sus integrantes, siempre han defendido, y así todos lo hemos podido comprobar, que es un partido abierto y democrático en el que cada cual expresa libremente sus opiniones acerca de cualquier tema.
pero ¿entienden que en algún momento alguna de esas expresiones haya dado argumentos a esos partidos que no practican igual ese tipo de funcionamiento y esa forma de expresarse libremente en el seno de los mismos? ¿Les han dado argumentos para que, por ejemplo, desde una tribuna se le pueda decir a Pedro Sánchez que está ahí por su propia supervivencia, o que desde un debate público televisado le digan que usted no manda en su partido, y que esa imagen haya calado al final, o ese mensaje haya podido llegar de alguna manera a la gente? Solo tienen miedo al debate interno los que no se sienten líderes. Y creo que el líder menos discutido en su propio partido político ahora mismo es Pedro Sánchez. Bueno, y para no engañarnos, Rivera. Yo creo que tanto Rivera como Pedro Sánchez hoy deciden más en su propia formación política que Rajoy, al que todo el mundo está esperando que decida irse. Y que Pablo Iglesias, que no le quiero ni contar el jardín que hay en Podemos, pero en Podemos yo creo que hay tantas opiniones como personas que deciden coger un micrófono, independientemente de que reconozcan como cartel electoral a Pablo Iglesias. De entrada, incluso Podemos son 6 formaciones diferentes. Nosotros podemos tener corrientes, pero mareas no tenemos, tenemos corrientes internas de opinión que debaten, discuten, pero que finalmente terminan acordando, es la experiencia que conozco, casi todo por unanimidad, ¿no? No sé, yo creo que en el discurso de Pedro Sánchez nos hemos reconocido todos los militantes del Partido Socialista. No sé si todos se han reconocido en la estrategia de Pablo Iglesias, y desde luego sé que muchos nos han reconocido en la de Rajoy. Presidente, si me permite, ya a modo de telegrama, casi. Voy a pedirle que escuche unas palabras que nos dijo aquí el viernes pasado Guadalupe Mantas, que es presidenta de una asociación que se dedica un poco a analizar la situación y los problemas que viven los parados, los desempleados mayores de 45 años, que hasta que llegan a los 55 a veces lo pasan muy mal y comienzan a recibir esa ayuda. Nos exponía una situación muy difícil de cómo están ellos, y yo le decía que usted iba a venir esta semana y que qué pregunta o qué le diría. Así que si tiene a bien escucharla... Sí, solo faltaba. Pues la pregunta sería, ¿cómo no está haciendo nada realmente importante dentro de su partido para que nos aseguren que van a derogar la ley del 2012? ¿Cómo no se levanta en armas contra esa injusticia que de una manera salvaje ha dañado a la comunidad que preside? Porque la señora Cospedal nos hizo muchísimo daño. Si él realmente se supone que es el salvador de la comunidad, ¿cómo no está levantado en armas para que su presidente de su partido asegure que va a derogar esa ley? No lo entiendo, es algo que no lo entiendo. Y luego, ¿cómo no quita el copago? No lo entiendo, no entiendo cómo realmente no se ha tirado a degüello a restaurar medidas sociales para que su comunidad pueda volver a vivir. Su comunidad está ahogada, estrangulada, agonizando. Esa era Guadalupe refiriéndose a la reforma laboral. Bueno, contestaré 3 cosas, las 2 que me ha preguntado y una que va en el título de la asociación, pero que no me ha preguntado, que son los mayores de 45 años. Dentro del programa del Partido Socialista, es decir, si hubiera salido elegido presidente del gobierno investido Pedro Sánchez, hay una medida muy concreta de promoción del empleo para mayores de 45 años. En esta región tenemos una para los mayores de 55. Y no nos planteamos la de mayores de 45 años porque va contemplada en el programa de impulso laboral del Partido Socialista, que es una especie de régimen puente de subsidio que permita doblar el número de las ayudas a los empresarios que contraten a mayores de 45 años y, si no lo consiguen, incrementar o implementar un subsidio. Por tanto, medida concreta, creo, para mayores de 45 años la tiene el PSOE. Eso sí, si gobierna, como comprenderá desde la oposición, estas cosas no salen. Segundo lugar, el copago, entiendo que farmacéutico, porque hay copagos en muchas cosas, ¿no? Es decir, el copago en realidad existe, por ejemplo, una persona mayor que va a una residencia, desde hace ya 30 años paga el 75% de su pensión en la plaza, de siempre, y se ha considerado además como una medida muy progresista, sobre todo para los que tienen una alta pensión. Por consiguiente, el copago farmacéutico, que es el que creo que está entendiendo Guadalupe, lo establece el Estado, lo plantea el Estado, y nosotros vamos a tener una iniciativa legislativa para pedir que se suprima en el Estado, pero no es algo que decidan las comunidades autónomas, lo decide el Estado. Lo que acabamos de hacer ya,
y va a entrar en vigor en Castilla-La Mancha mayo. el 1 de mayo, precisamente, y vamos a comunicarnos con todos los mayores, es evitar que nos adelanten a la Junta. Porque ¿qué pasa hasta ahora? Una persona mayor, por el gobierno de Rajoy y aquí por Cospedal, está obligada a pagar como mínimo los primeros 8 euros al mes por los fármacos que consuma. 8 euros como mínimo le han retenido. Es decir, Rajoy le ha subido 1 euro la pensión a los pensionistas al mes, pero les ha exigido 8 euros, así 8 veces más en fármacos. Nosotros no podemos quitar esos 8 euros, pero ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar la obligación que hay ahora, porque lo tenías establecido Cospedal y Rajoy, de que el pensionista, si en vez de necesitar un fármaco de 8 euros, lo necesita de 30 o de 50 o de 100, primero tiene que pagarlo y a los 4, 6 u 8 meses se lo devuelve la Junta. A partir del 1 de mayo nunca pagarán más de los 8 euros que obligue la ley, hasta que la ley se cambie y se le pueda suprimir, que es lo que vamos a intentar. Pero desde luego lo que garantizamos es que los pensionistas no le van a adelantar al gobierno de Castilla-La Mancha 100 euros al mes para que luego se lo tengamos que devolver. Es muy importante, ¿eh? Muy importante, porque hay gente a la que le hemos estado devolviendo el dinero que ha adelantado en farmacia habiendo ya fallecido. Por tanto, sí le doy mucho valor en lo moral y en lo económico. Y me preguntaba también por la reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral va a cambiar de arriba abajo. No sé, cuando la gente habla de derogación, etcétera, la reforma laboral que ha hecho Rajoy en parte conserva la legislación anterior. Por tanto, de lo que se trata es de mantener lo que había antes, cambiando solo lo que ha planteado Rajoy, de manera que eso es lo que se va a hacer. Lo que no se puede quedar es el Estado sin legislación laboral. Hay gente que habla de cambiar la legislación de Rajoy, me parece bien. Derogamos toda la ley de Rajoy, de reforma laboral. ¿Sabe cuál se queda? La que hizo Zapatero, que me temo, que no sé si Guadalupe, pero me temo que muchos también dirían que no les gusta. De manera que vamos a intentar entre todos llegar a un acuerdo sobre el mejor marco laboral, sabiendo que los ataques esenciales que ha planteado Rajoy en su reforma laboral van a desaparecer. Esto es de cajones de libro, ¿no? Yo creo que es que aquí la gente se hace debates a veces muy estériles, ¿no? Derogar, claro que se va a cambiar, se va a derogar. Si quieren ustedes, se va a derogar la legislación laboral. Lo que pasa que es que se tendrá que mantener aquello que estaba antes, entre otras cosas porque los empresarios tienen que saber a qué marco jurídico atenerse, porque los ayuntamientos y las administraciones tienen que saber cómo contratar a la gente. Bueno, hay determinadas cosas que se tendrán que mantener, pero aquello que no le gusta a Guadalupe, para entendernos, y no me gusta a mí, eso va a ir a tomar vientos en cuanto podamos. Y a tomar vientos se va a la entrevista Eso también. es. Hemos hablado de muchas cosas, nos han quedado más todavía por tratar para el siguiente encuentro, a ver si no pasa demasiado tiempo, presidente. Espero que no, yo voy a estar por Castilla-La Mancha. ¿Hablaremos del gobierno? Sí, espero que sí. A ver si hay gobierno. Sí. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, junto a nosotros y a todos ustedes en La Cerca pueden verle, hay que volver a verle porque no da tiempo a asimilar todo lo que ha contado aquí en nuestra web, www.lacerca.com. Muchas gracias, cuídense.